Una vez más aquí con ustedes en el canal del diario Nica y del noticiero El Despertar, dirigido por el licenciado Freddy Rostrán Arauz, que nos permite llegar a abordar temas para la ciudadanía nicaragüense y para Centroamérica sobre temas históricos y algunas reflexiones que vale la pena hacerlas, como esta de hoy, que voy a hacer un análisis comparativo rápido en pocos minutos de Nicaragua y Costa Rica, dos países hermanos centroamericanos con un origen común, pero que tienen grandes diferencias sociales, económicas, estructurales, que han marcado que uno de estos países tenga un rumbo pacífico de desarrollo y el otro que muy tempranamente haya caído en el caudillismo, en las luchas intestinas, en la destrucción de su economía, y que marca prácticamente su historia, como es Nicaragua, con más de 12 guerras en su historia. En cambio, Costa Rica prácticamente ni una guerra ni conflicto de gravedad ha tenido en su historia. Todo lo contrario, sino una democracia que se desarrolló, una sociedad que creció desde el punto de vista socioeconómico y que tiene éxito hoy en el presente. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre Nicaragua y Costa Rica, tal como lo habíamos prometido abordar en temas anteriores? Vamos a plantearnos hoy una hipótesis sobre Costa Rica. Y me refiero a hipótesis porque no podemos decir categóricamente cuál es el factor que ha incidido que Costa Rica se diferencie del resto de Centroamérica en su desarrollo socioeconómico. Pero podemos señalar algunas variables que más o menos lo han diferenciado. Costa Rica, desde antes de la independencia, en la época colonial, ya tenía un desarrollo diferente. Podemos marcar algunas características. Uno, era la provincia más lejana a la Capitanía General de Guatemala, era una provincia casi aislada, y esto le daba unas ventajas, es decir, el control del Imperio Español y de la Capitanía General que representaba el Imperio Español poco incidía en Costa Rica, en su población y en su gobierno. Esto permitió que los costarricenses, la provincia de Costa Rica en ese tiempo, comerciara muy tempranamente con Europa, lo que no hizo el resto de Centroamérica. El comercio con Europa tempranamente los llevó a recibir una migración europea mayor que el resto de Centroamérica y que, por tanto, de Nicaragua. Aún hoy la población blanca en Costa Rica es del 60%, que podríamos decir que en el caso de Nicaragua es lo contrario, el 60% es mestizo, indígena y el 40% blanco. Pero esto no se trata de razas, se trata de una evolución socioeconómica que marcó una diferencia en Costa Rica, que ya hemos hablado que se inserta muy temprano, a diferencia del resto de Centroamérica. La economía europea recibe mucha migración y esto lleva otros enfoques políticos, culturales, de gente que llega con otro pensamiento. En cambio, en Costa Rica, en el resto de Centroamérica, lo que hay es una mayor población mestiza, garífona, de origen africano, un mestizaje y poca población española. Se calcula que en la colonia no pasó de 7.000 españoles la población en Nicaragua. Ya desde ahí hay una diferencia social, cultural, económica en el caso de Costa Rica y Nicaragua. Pero vamos a agregar otro elemento que democratizó la estructura económica de Costa Rica y que es la base de lo que va a ser después Costa Rica en su desarrollo, y es que en Costa Rica se desarrolla la economía sobre la base del minifundio, las pequeñas haciendas campesinas, que fue producto no de una reforma agraria, que ni siquiera se conocía esa palabra en ese tiempo, sino de una distribución que se dio en la época colonial, que a cada colono que llegaba se le daba una
pequeña propiedad para producirla, para generar producción. Y no solamente al colono español y europeo de diferentes nacionalidades, francesas, ingleses, sino al mismo indígena se le dio su parcela. Todos eran propietarios, todos eran productores, todos estaban ocupados en desarrollar la economía y producir para Europa cochinilla, el añil, ganado, cuero, etcétera, conectados con Europa, no solo con España. Esto es interesante. Entonces, en lo que en Nicaragua, todo lo contrario, se desarrolló la gran hacienda con una población de servidumbre, con cultivos de producción intensiva y extensiva. O sea, la gran hacienda con miles de siervos o peones que no poseían tierra, trabajaban produciendo añil, cochinilla, caña, ganado para la metrópoli que salía por Guatemala, a diferencia que Costa Rica, su producción no salía para España, salía para Europa y la controlaban grandes comerciantes ingleses. No eran ni los criollos costarricenses, era un grupo inglés que acopiaba la producción tica y la llevaba a Europa, comerciaba, vendía y compraba. Entonces estaban ocupados los ticos en la producción agrícola, en sus pequeñas producciones. Eso hace a Costa Rica una colonia parecida a las colonias del norte de los Estados Unidos, que se conocen como las colonias sobre la base de las cartas. Es decir, las colonias inglesas en el norte de Estados Unidos, todos los colonos eran propietarios, vivían ocupados en la producción y en desarrollar la producción y la economía de las colonias. La colonia que más se parece a la inglesa en Centroamérica fue Costa Rica. Eso no permitió, y fue el fundamento de no permitir el caudillismo, porque cuando surgió un líder en Costa Rica, no había una masa pobre sin tener una formación cultural adecuada que dijera: no, yo no sigo ese caudillo, vamos a votar y elegir un nuevo gobernante. En cambio, en Nicaragua, la mayoría de la población era una masa pobre de mestizos, indios, garífonos de origen africano, que estaba empobrecida, y cuando surgía un caudillo, un líder, esta masa lo seguía en busca de su libertad, de su progreso, de su liberación y de su opresión económica. Entonces eran fáciles que fueran acarreados a guerras fratricidas. No era que fueran grandes líderes, sino que esa masa estaba sedienta de reivindicaciones, de salir a flote. Algo pasa hasta el día de hoy. Nicaragua sigue siendo un país muy pobre, con un bajo nivel de educación, y eso es lo que el caudillo aprovecha para llevar agua a su molino. Tenemos que superar, el mensaje hoy es que tenemos que superar a Nicaragua en lo que se refiere a una verdadera reforma agraria que quedó mediatizada en los años 80 para que los campesinos que no tienen tierra tengan propiedades, el gobierno apoye y desarrolle esa economía campesina de producción, los organice y puedan ellos también exportar, y su nivel cultural y educativo también lo eleven, para que estas masas no sean víctimas de los caudillos que fácilmente los engañan con promesas políticas y mueren, y eso es lo más triste, mueren por ellos sin ver el progreso que estos caudillos han prometido. Muchas gracias a Freddy Rostrán Arauz nuevamente por esta oportunidad de llevarle este mensaje a los jóvenes nicaragüenses para que sepamos por qué hay diferencias históricas entre Costa Rica y Nicaragua desde la colonia, desde la independencia y los primeros años de vida independiente. Muchas gracias.